Ahí en Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo va a enunciar, ¿no?, el poder del Evangelio. Y él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree, ¿no? Y al judío primeramente y también al griego. Fíjate que Pablo tiene algo muy claro, que el poder del Evangelio, el poder de la palabra de Dios, ¿no?, es la única que puede salvar a las personas. ¿Qué implica que no prediquemos el Evangelio realmente? Que quizás las personas estén totalmente engañadas. Realmente vemos que en las iglesias, a veces estas multitudinarias, no siempre, estoy generalizando, pero vemos que hay un mensaje donde solo se habla de los beneficios de la cruz, donde no se habla de la santidad, donde no se habla del pecado. Es solamente venir a obtener algunas cosas que Dios puede darte, casi siempre a cambio de dinero. Pero yo quiero leerte un pasaje aún más impactante, que es cómo Pablo predicó el Evangelio. En el capítulo 2, ¿no?, de 1 de Corintios, dice, así que hermano, cuando fui a vosotros, fui para anunciarles el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber entre vosotros alguna cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Fíjate el mensaje claro de Pablo. Sabemos que Pablo manejaba idiomas, sabía que Pablo había sido enseñado a los pies de Gamaliel. Vemos a un hombre totalmente capacitado para poder argumentar 1000 cosas a favor de Dios y atraer a la gente con 1000 argumentos. Pero solamente él dice, no me propuse sabiduría humana, ¿no?, ni filosofía, ni sabiduría, ni palabras de excelencia, sino a Jesucristo. La Biblia dice en 1 Timoteo 2:5, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pablo dice, el mensaje del Evangelio es Jesucristo y este crucificado. ¿Por qué crucificado? Porque debemos creer en el sacrificio de Cristo en la cruz para perdón de pecados. La muerte de Jesucristo nos garantiza ese perdón de pecados, y la muerte de Jesucristo y su resurrección nos garantiza que fue acepto el sacrificio de Jesús para perdón de pecados de todos aquellos que creen. El mensaje del Evangelio, el mensaje que transforma la vida, es el poder del Evangelio, es Jesucristo y este crucificado. Cuando ves a muchas iglesias tratando de entretener a las personas, caen en un gran problema. Con lo mismo que hayas traído a esas personas, con lo mismo tendrás que entretenerlas. Es tan difícil cambiar el mensaje fraudulento de esas iglesias porque las personas irán, porque solo han venido por estar entretenidas. ¿Con qué clase de cosas entretenidas? Mira, tantas cosas vemos en tantas iglesias donde no se predica el Evangelio, donde, fíjate la centralidad de Pablo, él dice a Jesucristo y a este crucificado. Hoy vemos en las iglesias a los ungidos. El protagonismo no lo lleva Cristo, el protagonismo no lo lleva la palabra, el protagonismo se lo llevan esos mercaderes de la fe, esos lobos rapaces. En el versículo 18 del capítulo 1 de 1 de Corintios, porque la palabra de la cruz, dice el versículo 18, es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios. Realmente, querido hermano, cuando vos lees los siguientes versículos, te estás dando cuenta que Dios ha desechado la sabiduría de los hombres para poder llegar a entender a Dios. Justamente, este mensaje de la locura de la aplicación está hablando que este mensaje parece para las personas que no creen, para las personas que intentan racionalizar por medio de la sabiduría humana la obra de Cristo, es una estupidez, es una insensatez. Literalmente significa eso. Estás creyendo cosas que una persona normal con la mente bien no creería. Y es justamente el Evangelio de Jesucristo. Es el Evangelio que es por medio de la fe, que es por la gracia de Dios, mediante la fe que somos salvos. Y eso al hombre, a ti y a mí, nunca nos gusta, porque somos autónomos, queremos ser autónomos de Dios. Así que recordá, el mensaje menos aceptado ante las personas es el mensaje de la gracia. El más aceptado es el mensaje de las buenas obras, de que tú eres bueno y que, bueno, estás un poquito dañada la imagen, en que según las obras que hagas habrá una balanza entre el bien y el mal y tirás al cielo o al infierno. Son todos razonamientos diabólicos. La obra de Cristo es solamente aceptada por medio de la fe.
Es solamente un regalo de Dios, es iniciativa de Dios, no hay mérito humano. Así que este mensaje es el poco creíble. Este mensaje es el que nos dificulta a todos a llegar a Dios. Porque tenemos que dejar de pensar en nuestros favoritismos de personas, tenemos que dejar de pensar en nuestros méritos, tenemos que dejar de pensar en nuestras capacidades, y eso no nos gusta. Dejar nuestra vida en las manos de Dios nos cuesta muchísimo. Porque siempre vivimos alejados de Dios. Nuestro pecado nos establece como muertos, no separados, destituidos espiritualmente de la gloria de Dios. Así que solo el mensaje de la cruz, esta locura de que es por la gracia de Dios, de que es solamente iniciativa de Él, es tan difícil de creer. Si alguien te pregunta, ¿y cuál es el Evangelio? El Evangelio es Jesucristo y este crucificado. Todo lo demás son palabras persuasivas, palabras capciosas, palabras con una intención para lograr un objetivo, que nunca es agradar a Dios, sino satisfacer el hambre, el deseo, la concupiscencia, interrogantes que humanamente tenemos, pero nunca llegarán a conectarnos a Dios. Querido hermano, el Evangelio es poder de Dios, pero el Evangelio es Jesucristo y este crucificado. No te dejes engañar con las palabras de entretenimiento, con las palabras de humana sabiduría. Deja la filosofía, deja de hacer psicología con la Biblia. Cree en la obra de Cristo. Sin ella, nadie verá a Dios.